Mi nombre es Montserrat Bizarro Sordo, soy mexicana, vivo en México, soy investigadora titular en el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, mi investigación se enfoca en la síntesis de materiales nanoestructurados con propiedades fotocatalíticas y aplico estas propiedades en la degradación de contaminantes en el agua. Para explicar lo que es la fotocatálisis, la palabra fotocatálisis tiene dos partes: foto, que significa luz, y catálisis. Una reacción catalítica o un catalizador es un agente que nos ayuda, nos facilita que una reacción química tenga lugar. Entonces, un fotocatalizador va a ser un material que al recibir luz va a excitarse de alguna manera, va a activarse para producir una reacción química. Estas reacciones químicas las queremos aprovechar para destruir moléculas que pueden ser muy grandes y que muchas veces son contaminantes que están en el agua. Algunos de estos contaminantes pueden ser colorantes, fármacos, plaguicidas, etcétera. Entonces, todo surge por el estudio de materiales de óxidos metálicos, tratar de obtenerlos de forma bidimensional, en forma de películas delgadas adheridas a un sustrato. Y a mí lo que me interesa es, a través de los diferentes parámetros del depósito, poder controlar la morfología superficial que se genera para que sean más eficientes en las reacciones de fotocatálisis. La idea es aprovechar mayor cantidad de radiación que nos provee el sol, que sea más aprovechable la luz del sol en estos materiales para hacerlos más eficientes y poderlos aplicar en la degradación de contaminantes en el agua. Una de las ventajas de los fotocatalizadores es que la mayoría son no selectivos. Ciertamente hay compuestos más fáciles de descomponer que otros, pero al ser no selectivo lo podemos aplicar en tanto colorantes y textiles, por ejemplo, que es un punto importante a tratar, los colorantes de la industria textil que se descargan al agua sin tratamiento o con muy poco tratamiento y causan mucho daño ambiental. Pero también está otro tipo de compuestos como fármacos o productos de cuidado personal. Los procesos que tenemos actualmente para tratamiento de agua no eliminan estos compuestos porque son moléculas muy estables. Entonces, esto es lo que buscamos, combatir este tipo de residuos que, aunque están en bajas concentraciones, provocan daños y afectan tanto al ambiente como a la salud humana de manera directa. Bueno, para obtener los materiales en forma de película delgada, una película delgada es un recubrimiento muy, muy finito sobre un sustrato, por ejemplo, un vidrio. Para obtener este recubrimiento, lo que hacemos es preparar una solución líquido que contenga las sales con el elemento que queremos depositar en nuestro vidrio y hacer gotitas muy finitas, como cuando ponemos agua en un atomizador para el cabello, que salen las gotitas muy finitas. Algo así hacemos, pero las gotitas salen aún más finitas. Estas gotitas tan pequeñitas van a caer directamente al vidrio o al sustrato, que va a estar caliente, y al estar caliente va a evaporar el líquido y la solución que la conforma y va a reaccionar para formar un material en dos dimensiones, ¿no? Esta técnica es bastante sencilla. De hecho, el dispositivo que tenemos en el laboratorio lo hicimos nosotros, fue construido allí y nos permite la modificación de muchas superficies, ¿no? De obtener muchos tipos de nanoestructuras, y eso es muy, muy interesante para ver cuál es más eficiente. Para probar los materiales que obtenemos, generalmente los depositamos sobre vidrio, entonces queda el vidrio recubierto con esta capa del material que nos interesa y lo sumergimos en una solución con el contaminante que queremos probar. Y eso lo exponemos a una fuente de iluminación con una longitud de onda específica, ya sea
luz ultravioleta o luz solar simulada o luz blanca o un intervalo específico según el tipo de material que se esté probando. Y lo que medimos es el espectro de absorción de la sustancia contaminante que está en la disolución. Y al ir monitoreando este espectro de absorción como función del tiempo en el que está expuesto el material a esta iluminación, pues va a ir decayendo y así podemos ir siguiendo la degradación de una banda específica o una parte específica de la molécula. Nosotros hemos desarrollado también un par de prototipos de reactores para hacer estas reacciones de fotocatálisis, que tiene un reflector que capta los rayos del sol. Está en forma de parábola, de dos parábolas, y el tubo por donde pasa el agua está colocado en el foco de estas dos parábolas. Entonces los rayos solares se concentran en el centro del tubo y se hace pasar el agua a través de este tubo. Adentro del tubo nosotros ponemos el material fotocatalizador que está adherido sobre sustrato. Entonces sí, y la idea, hemos tenido pruebas, las hacemos de hecho en la azotea del instituto, nos subimos con nuestro reactor, todavía son reactores en escala pequeña, son de laboratorio, pero fácilmente se pueden escalar a un tamaño, ya un volumen, ya para tratar un volumen más considerable de agua, ¿no? La parte importante es que se pueda aprovechar muy bien los rayos solares y es mucho más eficiente que utilizar una fuente artificial. Hay zonas, en México, por ejemplo, tenemos zonas costeras, zonas que son tropicales, con mucho calor, donde proliferan mucho los mosquitos. Y entonces hay temporadas en donde hay campañas de distribución de plaguicidas para que la gente ponga en sus cisternas, en las piletas, en los depósitos de agua, estos plaguicidas para evitar la formación y propagación de los mosquitos que causan dengue, malaria, chikungunya, zika y muchas enfermedades. Pero al poner estos plaguicidas en el agua, y es agua de consumo y consumo directo, sí matan y evitan la propagación de los mosquitos, pero al mismo tiempo la están consumiendo para lavar, para tomar, para preparar alimentos. Y esto pues produce un daño severo. Tenemos unos colegas que se encargan del estudio toxicológico de estos compuestos y ya han visto que generan pues daños al DNA y eso pues es sumamente serio. Entonces, para evitar que la gente utilice esta agua para consumo directo, nosotros estamos proponiendo dar un tratamiento fotocatalítico con estos materiales semiconductores y expuestos a la luz solar antes de que puedan utilizar esta agua. Entonces, así es como vamos completando pues como todo el círculo. Entonces sí pretendemos obtener un sistema con un reactor solar que sea bastante simple y económico y fácil de instalar. Con estos materiales fotocatalíticos estamos eligiendo los que sean más eficientes, los que duren más, y pues para eso hay que hacer muchas pruebas, ¿no? Para ya llegar al dispositivo final y poderlo colocar en una vivienda, digamos. Pero bueno, pues todo esto es lo que tenemos que ir avanzando poco a poco, ¿no? Nuestra meta es llegar hasta allá.